invitaron a hablar de equidad, lo primero que se me vino a la cabeza fue esta imagen que vi alguna vez en una red social, y es cuál es la diferencia entre igualdad y equidad. Desde hace un par de años yo trabajo estudiando la estructura de la financiación de la educación superior en Colombia, y he encontrado que desafortunadamente muchas de las intervenciones que se hacen hoy día nos llevan a este lado de la pantalla, donde se generan oportunidades de la misma manera para todos, pero no necesariamente de la manera donde todos la necesitan. Yo creo que la equidad no es solamente una cuestión de generar las mismas oportunidades, sino generar oportunidades en la medida que se necesitan. Y no solamente generar y dar las oportunidades, sino entregarle la responsabilidad a las personas que reciben las oportunidades de ser responsables de ellas y de dar cuentas de las oportunidades que se les dan. Hoy vine a contarles una idea que yo creo que en Colombia nos está moviendo más hacia este lado de la pantalla. Y esa idea se llama Serpi lo paga. Y si me permiten, a ustedes les voy a contar también un poco de cómo surgió esta idea y de cómo esta idea también tiene que ver conmigo y me toca de una manera directa. Les voy a contar mi historia de Serpi lo paga. Cuando yo era chiquito, nací en el seno de una familia maravillosa que está aquí conmigo, y yo me gradué del colegio en Armenia en el 2007, de un colegio público, aunque la verdad nosotros no éramos una familia pobre y no teníamos mayores dificultades de supervivencia. La posibilidad de ir a una universidad de alta calidad en una ciudad capital en Colombia era una idea lejana para mí. Y lo peor de todo es que en Colombia existen unas profundas inequidades en el sistema de educación superior. Como ven en la pantalla, el 64% de los programas que tienen acreditación de alta calidad se encuentran en las 3 ciudades principales, Bogotá, Medellín y Cali. Yo vivía en Armenia, de tal forma que para mí estudiar lo que yo quería, donde yo quería, era una posibilidad lejana. Lo que yo sí sabía era que la oportunidad que yo tenía para estudiar lo que yo quería, donde yo quería, era ganarme una beca. Y yo trabajé muy duro, muy duro, y me la gané. Y finalmente vine a estudiar aquí ingeniería industrial. Yo me sentía muy feliz porque había recibido un premio a muchos años de esfuerzo, no solamente mío, sino de mi familia. Pero la pregunta que yo me hacía es ¿por qué eso era un premio? ¿Por qué es un premio acceder a educación de alta calidad? Y yo me sentía también muy triste por otros de mis compañeros que no tenían la misma oportunidad que yo y que habían trabajado conmigo muy duro. Inclusive, muchos de ellos ni siquiera tenían la oportunidad de estudiar. Entonces me vine a Bogotá con esta pregunta. ¿Qué pasa cuando el mérito y la pilera no son suficientes para cumplir los sueños? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera sido uno de ellos? ¿Estaría yo aquí parado? Muy posiblemente no. Y yo creo que esa pregunta también se la llevan muchas de las personas que desertan de la educación media. En Colombia pasa que en la educación media, a partir del grado 9º, las tasas de deserción incrementan dramáticamente. En particular, en las zonas rurales, donde los niños que ya están suficientemente tienen una edad suficiente para entrar al campo o al mercado laboral, si se puede llamar de esa manera, tienen un incentivo muy grande para no terminar. Y yo creo que uno de los miedos o de las preocupaciones que tienen esas personas es que para mí no hay otra oportunidad más allá de recibir un título de bachiller. Y en la educación superior no pasa nada distinto. De cada 100 personas que entran a la educación superior, 48 nunca se gradúan. Y eso es un costo social gigantesco para Colombia. Cuesta 1.4 billones de pesos al año la inversión en matrículas de personas que nunca van a recibir el título. Y lo peor de todo es que esas personas no solamente no van a recibir su título, porque su título finalmente puede no importar, pero permanecen tan poco tiempo en el sistema que no alcanzan a desarrollar las habilidades que requiere un profesional. Eso le cuesta al país también, de acuerdo a los cálculos que hemos hecho, casi 62 billones de pesos al año en productividad. Es decir, este fenómeno parece no ser un buen negocio para este país. Parece ser un fenómeno del que tenemos que hacernos cargo de alguna manera. Yo seguí trabajando durante el pregrado con esta pregunta y yo en el 2012 conocí a Roberto Sarama, que es la persona que está en esa fotografía, y empezamos una travesía. Y empezamos a hacernos una pregunta muy particular. ¿Será que sí vale la pena estudiar en Colombia? ¿Por qué mucha gente decide no terminar o ni siquiera acceder al sistema de educación superior?
Y empezamos a trabajar desde mi pregrado con él a la cabeza del proyecto sobre cuál era el retorno social anual de la inversión en educación superior. Y encontramos, por ejemplo, que cuando la sociedad colombiana hace esfuerzos y lleva a una persona desde la educación media hasta la educación superior, por ejemplo, en el caso universitario, la rentabilidad de esa decisión es muy alta, el 23.3% al año. Si ustedes comparan eso, por ejemplo, con las inversiones de largo plazo del gobierno colombiano que rentan al 8%, parece muy mal negocio no invertir en el 54% de jóvenes que cada año se quedan por fuera del sistema de educación superior y mucho más de los que, ya habiendo hecho el esfuerzo de llevarlos, desertan. Pero hasta ahí yo no había resuelto la pregunta que me había hecho y la que me traje a Bogotá y todavía me seguía calando en la cabeza. Y porque nosotros lo que queríamos era una revolución. Queríamos hacer una catástrofe en un sistema donde la educación de calidad es un premio. Yo esto no se lo he dicho nunca a Roberto, pero la razón por la cual yo sigo trabajando con él es porque su causa de darle una oportunidad en la vida, más allá del colegio, a todo aquel que sale del colegio, que es su causa, también es la mía. Pero hasta el momento no habíamos hecho nada. Hasta el momento lo que habíamos hecho era de golpe evaluar si yo voy a la universidad, eso es bueno o eso es malo para mí, para la sociedad. En el 2013, para seguir esas preguntas, yo empecé un doctorado en ingeniería, y cada vez se me iban acumulando las preguntas. Y me acuerdo que una de las experiencias más retadoras cuando inicié el doctorado fue, en la primera clase nos pidieron hacer una presentación sobre nuestro tema de investigación, y cuál era la pregunta que queríamos resolver con el tema de investigación. Yo me sentía como esta señorita aquí. Yo decía, bueno, yo he trabajado un par de datos, de golpe sería una buena idea, y mi pregunta es muy sencilla: ¿cómo financiar la educación superior en Colombia? Entonces empezaron a pasar, mi apellido es por la P, y empezaron a llamar por orden alfabético, y la mayoría de mis compañeros eran ingenieros ya avanzados en el doctorado. Y empezaron a presentar unos modelos con unas ecuaciones hermosísimas que yo ni entendía. Yo me sentía como un mosco en leche. Y entonces yo decía, pucha, ¿ahora yo qué hago? Bueno, salí con mi tablita de Excel y con mis cosas y empecé a balbucear. Como era, me sentí muy derrotado, me sentí muy mal. Porque además yo decía, ¿será que un ingeniero sí tiene que resolver esa pregunta? ¿No será una pregunta demasiado sencilla para un ingeniero? Entonces yo seguí de testarudo y seguí insistiendo en esta línea. Yo dije, ok, me voy a ir ahí. Y seguí indagando y cada vez se me hacía más difícil responder esa pregunta. Yo decía, pero ¿por qué será que es tan difícil si es una pregunta tan fácil? Y yo ya estaba un poco desesperado, estaba a punto de tirar todo por la borda de un break con mi asesor. Y un día canaleando vi una película que me llamó mucho la atención y vi una frase que me ayudó a entender un poco y tuve un acto revelador, como dijo Ángela, en ese minuto. Y es que una idea no es para nada simple cuando hay la necesidad de sembrarla en la mente de otros. Es decir, para mí que era evidente que la decisión de estudiar en Colombia era no solamente rentable, sino un bien social deseable, de golpe para muchas personas no era así. De pronto, para muchas familias, la desesperanza de no tener una oportunidad más allá de la educación media era la razón por las cuales ellos no veían eso que yo sí estaba viendo. Y yo tenía que sembrar esa idea en las personas y yo quería hacer la revolución que quería hacer. Seguimos trabajando y nos invitaron a trabajar en el programa Quiero Estudiar Escala de la Universidad de los Andes. Este programa de becas le da la oportunidad a 100 jóvenes cada año para poder acceder a la educación superior aquí en esta universidad. Les costean el 100% de la matrícula y además de eso les permiten algunos gastos de sostenimiento. Pero realmente a mí lo que me encantó de esta oportunidad fue, yo dije, bingo, aquí yo voy a hacer y voy a resolver la pregunta que yo me hice que me traje a Bogotá, y además dije, voy a tener la capacidad de contribuir en algo que fue la oportunidad que yo necesitaba en el momento y que de golpe mis otros 30 compañeros del colegio no la tenían. Y entonces, una de las cosas que a mí más me gustó de este programa es que los estudiantes, una vez se gradúan, tienen el compromiso, más no la obligación, no se firma ningún contrato financiero con ellos, de devolver una parte de su salario durante el doble del tiempo que fueron financiados. Eso a mí me llamó y me tocó profundamente porque me llevó a una reflexión, y es que la reciprocidad no se trata de hacer filantropía. La reciprocidad se trata de ser capaz de construir
iguales o mejores oportunidades a las que yo tuve. Y no solamente iguales o mejores para otra persona, ojalá para muchas más. Terminamos nuestro trabajo con la estructuración financiera de este programa y seguimos conversando con el rector de la universidad y nos invitó a ampliar el horizonte que ya se nos había abierto con Quiero Estudiar. Y nos dijo, piensen en una manera en la cual ustedes pueden exceder este programa. Y no solamente generar la oportunidad a 100, sino muchos más. Empezamos a moler datos Roberto y yo y encontramos cosas muy interesantes sobre el sistema de educación superior en Colombia. Hoy día tenemos una educación superior mucho más incluyente. Si ustedes ven la gráfica, la participación en los primeros ingresos a la educación superior de las familias con menos ingresos ha pasado de ser el 40% a ser el 80% en menos de 10 años. Más familias de bajos recursos acceden a la educación superior. Y no tenemos una educación solamente para los mejores. En la medida que hemos empezado a incrementar la cobertura, hoy es el 46% de los jóvenes en edad de estudiar que están en el sistema. Hemos empezado no solamente a recibir los que tienen los mejores puntajes en la prueba de estado de egreso a la educación media, Saber 11, sino también hemos empezado a recibir estudiantes que vienen con bajos desempeños. Pero hay una paradoja. Empezamos a estudiar no solamente los que tenían no los tan buenos desempeños, sino los que tenían los mejores desempeños, pero que venían de familias muy pobres. Y encontramos una situación que nos llamó muchísimo la atención, y era que en el 7.5% superior de la categoría de desempeño del Saber 11, es decir, los puntajes absolutamente extraordinarios, 2 desviaciones estándar por encima de la media nacional, había más o menos 14.000 niños de Sisbén 1 y 2, de los 45.000 que se ubican en esa categoría de desempeño. Y de esos 14.000 estudiantes de Sisbén 1 y 2, había 11.000 estudiantes que nunca accedían a la educación superior, ni siquiera técnica o tecnológica. Y de los 2.000 que sí, la gran mayoría no entraban a programas que tenían la acreditación de alta calidad o programas en una institución que tenía acreditación de alta calidad. Entonces esto llamó muchísimo nuestra atención, la paradoja de cómo es posible que tenemos un sistema de educación superior mucho más incluyente hoy día, pero le seguimos negando la oportunidad a gente muy talentosa, que es muy capaz de exceder ese 23.3% al año que le retorna a la sociedad. Aquí me volví a hacer esta pregunta. ¿Estamos frente a un problema de equidad? ¿Ante un problema de igualdad o de justicia? ¿Estamos ante un problema de rentabilidad? ¿Está haciendo la sociedad colombiana una pésima inversión al excluirlos del sistema? ¿A aquellos que nosotros llamamos, en comillas, los mejores? Bien, entonces se nos ocurrió la idea, ok, cojamos a estas personas que están marginadas del sistema hoy día y llevémoslas a la universidad, pero no a cualquier universidad. Llevémoslas a las mejores. En Colombia existe un sistema que ha sido referente en América Latina de acreditación de instituciones y a pesar de que las instituciones de altísima calidad que hoy día en Colombia son 35 de las 283 que hay, cuestan hasta 4 veces más que las universidades que no tienen la acreditación de alta calidad, el retorno para la sociedad es más del doble, es aproximadamente el doble a pesar del costo. Es decir, la inversión en la calidad es un buen negocio para la sociedad colombiana. Por eso decidimos llevarlas a solamente este grupo de universidades. Y nace el programa Serpilo Paga, una ventana de oportunidad para 10.000 personas que pudieran acceder a la educación superior de altísima calidad en Colombia sin tener que preocuparse sino por sus ganas de estudiar. Y este nombre se lo debemos a todo el equipo que colaboró en el diseño del programa. Y Serpilo es un nombre muy particular y eso es uno de los desafíos más grandes que yo tuve en Suiza hace unos meses cuando estuve presentando este programa, porque yo no pude traducir la palabra pilo, no encontré un equivalente. Y aquí me voy a copiar de una psicóloga estadounidense que se llama Angela Duckworth, que ha trabajado mucho sobre el éxito escolar de los niños en las escuelas en los Estados Unidos, y ella ha encontrado que el éxito de estos niños no solo depende de su habilidad intelectual o de su coeficiente intelectual. Existen otras características, como su coraje personal, que les permiten ser más exitosos. Ya acabo.
Y esto lo ha llamado GREAT. Entonces yo dije, con Roberto en la reunión, dijimos, mire, un pilo para nosotros es una persona que es capaz de construir un contexto que, aún en condiciones adversas, puede obtener iguales o mejores resultados que los pares que no han tenido esas condiciones adversas. Por eso, yo creo que las personas que accedieron a este programa no solamente tienen GREAT o son pilos, son personas que merecen todo el apoyo de la sociedad colombiana, no solamente de las universidades y el gobierno nacional, que en este caso es el que está financiando su acceso, sino de toda la comunidad universitaria y de todas las personas que estamos en el sistema. Yo hablé con Edison Parra, él viene de Boyacá, y él estudiaba con una vela en su casa y caminaba horas para llegar al colegio. Y una frase que él me dijo fue, ni la oscuridad pudo vencer mi deseo de estudiar. Yo creo que eso es tener GREAT y ser pilo. Presentamos esta historia en el Consejo Superior de una universidad, todo el trasfondo técnico del diseño del programa, y en la sesión hubo muchas preguntas. Y era un almuerzo de trabajo, y al final el rector de esa universidad nos invitó a almorzar, estábamos Roberto y yo sentados, y entonces al final de la reunión se nos acerca el mesero con la comida y nos dice, yo vengo a darle las gracias, porque mi hija es beneficiaria de ese programa, y ustedes cambiaron mi vida para siempre. Yo creo que ese también es un mesero pilo. Y lo más importante de este programa no es solamente los 10.000 personas que están accediendo al programa, sino que este programa está cambiando nuestro discurso. Yo y muchos de ustedes nacieron en un país donde solamente se hablaba de violencia, de guerra, de catástrofe, de dolor, de indiferencia, de inequidad. Y por primera vez creo que estamos cambiando le estamos dando la vuelta al discurso y estamos hablando más de las oportunidades y de los nuevos mundos que podemos crear con cosas como estas. Y yo creo que eso se debe a otra frase de la película. Y es que una vez una idea ha tomado el control de la mente, es casi imposible de erradicar. Creo que eso es lo que está pasando. Y cuando hablé de equidad, no solamente hablé de derechos o hablé de oportunidades, sino hablé de responsabilidades. Yo creo que estas 10.000 personas, esperamos que sean muchas más, tienen una responsabilidad gigante con esta sociedad y es cambiarla. Como decía Margaret Mead, yo no tengo ninguna duda que un grupo pequeño de ciudadanos como estos, conscientes y comprometidos, sean capaces de cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha hecho alguna vez. Yo me siento muy feliz de haber podido dar un poco de mí para abrir nuevos mundos, de multiplicar no solamente la oportunidad que yo tuve y volverla a 10.000 oportunidades más, sino de no permitir que 10.000 historias como las de mis compañeros que no pudieron ir a la universidad se repitieran. Yo creo que esa es la manera de hacer un nuevo país, con paz, equidad y educación. Gracias.